la Universidad Profesor, Nacional. mil disculpas, los estudiantes acaban de ingresar, vamos a dar inicio. Muchas gracias. Muy buenos días con todos los presentes. La Universidad Católica de Cuenca y la Unidad Académica de Criminología y Ciencias Forenses les dan la más cordial bienvenida al Foro Iberoamericano sobre la Prevención de la Delincuencia. Este encuentro reúne a destacados expertos de Ecuador, España y Brasil con el propósito de reflexionar sobre políticas de prevención, estándares internacionales en seguridad, cultura de paz y el uso legítimo de la fuerza. Este espacio fortalece el quehacer criminológico al promover el análisis interdisciplinario, el diálogo académico y la comprensión comparada de los desafíos contemporáneos de la seguridad ciudadana. A continuación, damos inicio al acto inaugural. Invitamos al doctor Enrique Pozo Cabrera, PhD, rector de la Universidad Católica de Cuenca, a dirigir las palabras inaugurales. Gracias, Mario. Mi saludo cordial a José Manuel Palma, queridísimo amigo de la Universidad de Córdoba en España, a Fernando Alvarenga, buen amigo y hoy compañero de cátedra en la Universidad Católica de Cuenca, a Juan Bautista Solís Muñoz, subdecano de la unidad académica. A través de él entiendo que la señora decana está con compromiso de carácter académico, de formación doctoral, y a todos y todas los estudiantes que hoy nos acompañan. La gran preocupación en el mundo hoy es, y de acuerdo a encuestas que la ciencia política ha realizado, son dos. La una es la seguridad y la otra es el medio ambiente. Y que ambas efectivamente confluyen dentro de un proceso de formación de carácter criminológico. La criminología mira a la prevención fundamentalmente y ahora también analiza y mira la prevención de todo el ecosistema. Una convivencia de carácter pacífica en el medio, de precautelar fundamentalmente todo aquello que tenga vida. Y dentro de este diagnóstico preocupante que relata la ciencia política, surge como mecanismo constante el tema de analizar la paz. La paz más allá de un discurso, porque encontrarla toda y cada una de ellas sin conflicto es imposible, eso es ilusorio. Pero sí es procedente analizarla, como lo dice Francisco Gorjón, la paz desde la paz, pensándola fundamentalmente en una convivencia que sea armónica, sabiendo que existe el conflicto, pero buscarla a través de desarrollar procesos de justicia, de igualdad, de transparencia, que permitan el encuentro a través del diálogo de manera constante, que la democracia dialogal pueda ir aterrizando para que la razón pese más que cualquier tipo de acciones de carácter mayoritarias y que respete a las minorías. El respeto a las minorías es esencial dentro de todo proceso de carácter democrático. El respeto a la tolerancia, al discurso de oposición. Allí, en la divergencia, se busca esencialmente la verdad. Y esto es lo que debemos nosotros procurar. Y por ello, felicito a Fernando, que es el auspiciador de este encuentro, a la carrera de criminología. Y obviamente mi agradecimiento profundo a todos y cada uno de los panelistas que van a disertar, que van a enriquecer el acervo cultural y todo aquello que signifique formación académica de nuestras y nuestros estudiantes. Gracias, insisto, a José Manuel por dar inicio a este congreso, a este iberoamericano por la vida, por la paz, por la seguridad. Muchas gracias y con esto declaramos inaugurado este encuentro iberoamericano. Le agradecemos, señor rector, por sus palabras. Seguidamente invitamos al doctor Juan Solís, subdecano de la Unidad Académica de Criminología y Ciencias Forenses, para brindar el saludo de bienvenida. Adelante, Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Mario. Saludo. Buenos días en Ecuador, buenas tardes en Europa, en España, en Córdoba.
Saludo al señor rector de la Universidad Católica de Cuenca, que se digna acompañarnos, el doctor Enrique Pozo Cabrera, PhD. Un saludo muy cordial a los distinguidos académicos que nos acompañan, a los queridos compañeros, a los estudiantes de nuestra querida Unidad Académica de Criminología y Ciencias Forenses. Como ha manifestado el señor rector, la señora decana se encuentra en un compromiso académico, está en el interdisciplinario de su formación doctoral. Con mucho gusto vamos a ofrecer unas palabras respecto al salud institucional en este evento académico virtual que atiende la exigencia de la prevención. Para la Universidad Católica de Cuenca, su Unidad Académica de Criminología y Ciencias Forenses, pionera en Ecuador, es altamente honroso presentar el Foro Iberoamericano sobre la prevención de la delincuencia, un espacio de discusión académica alrededor de un fenómeno recurrente, la prevención de la delincuencia. Ecuador, en el año que termina, reporta una tasa de homicidio récord que supera los 26 casos por cada 100.000 habitantes en el primer semestre, muy por encima de la media regional. El dato estadístico lleva implícita desconfianza, percepción de inseguridad, baja o nula inversión extranjera, incremento de la tasa de desempleo, escaso emprendimiento, variables exógenas que exigen políticas públicas orientadas a la comprensión del fenómeno y la posible implementación de programas de intervención a todo nivel. Es imprescindible que la academia, como reserva ética, moral, científica, abra estos espacios de discusión rigurosa con base en calificadas intervenciones de académicos de reconocida trayectoria y aceptación de la comunidad epistémica. En esta esquina virtual convergen tesis sustentadas por Enrique Pozo Cabrera, José Manuel Palma, Jorge Padilla Cordero, Manuel Torres Aguilar, Adriano Mora da Fonseca Pinto, César Felipe Curi, Carlos Eduardo Adriano Jaspiusu, María Belén Albuja. Sus abordajes se orientan a abrir preguntas y cerrar con nuevas interrogantes en este largo camino de acciones y reacciones en torno a la prevención de la delincuencia. A nombre de nuestra señora decana, Diana Maldonado Cabrera, nuestros compañeros docentes y fundamentalmente nuestros estudiantes, dejamos palmas de gratitud a los disertantes y a quienes hacen posible que Iberoamérica hable con la razón del peso de las palabras, la evidencia científica que hoy Ecuador empieza a buscar. Como decía ayer el señor rector, una lucida participación en la ciudad de Cuenca, que estamos respondiendo con investigación a la cueva de Platón. Muchas gracias, señor rector, estimado docente invitado Fernando de Alvarenga, a Javier Escandón en la organización y a Mario Ordóñez en la conducción. La universidad, en el entramado social e institucional, cumple su rol de luz y camino en la ruta segura hacia la construcción de las ciudades de paz. Buenos días, buenas tardes. Le agradecemos, señor subdecano, por sus palabras. A continuación explicaré la metodología del evento. El foro se desarrollará bajo una modalidad expositiva y participativa. Cada ponente invitado presentará su intervención de manera individual dentro del tiempo asignado, que son 15 minutos, permitiendo una aproximación comparada a los distintos enfoques iberoamericanos sobre prevención del delito, el uso de la fuerza, estándares internacionales y construcción de paz cívica. Al concluir el ciclo de ponencias, se abrirá una breve ronda de preguntas generales dirigida a todos los ponentes, en la que los estudiantes y demás participantes podrán intervenir con preguntas orientadas a profundizar la comprensión conceptual y práctica de los temas abordados. Habiendo expuesto la metodología que guiará este foro,
Damos paso ahora al desarrollo de las ponencias. Para iniciar, es un honor presentar la intervención del doctor José Manuel Palma, destacado jurista y académico español. Actualmente se desempeña como vicerrector de la Universidad de Córdoba, España. Su ponencia abordará los fundamentos normativos, los límites y los principios que rigen el uso de la fuerza por los cuerpos policiales en España. Tiene usted la palabra, estimado doctor. Bien, buenas tardes desde España a todo el mundo y muchísimas gracias por permitirme participar en este evento y además por concederme el honor de abrir el fuego, nunca mejor dicho, si estamos hablando de cuerpos policiales. Además de dar las gracias, como natural, quiero felicitar a los organizadores de este evento, a la Universidad Católica, a su rector, mi querido amigo Enrique Pozo, a Fernando de Alvarenga, también un buen amigo, y bueno, pues a Mario Flores Ordóñez por el trabajo que toda organización conlleva detrás. Yo en este tema que me corresponde, un tema que lo he trabajado porque he tenido la suerte de colaborar con distintos cuerpos policiales españoles en jornadas, seminarios, eventos que se han organizado al hilo de la formación que estos cuerpos policiales pues tienen que recibir. Entonces, ello me ha permitido pues poner en conocimiento de ello pues una serie de cuestiones, de problemas, de consejos a la hora de actuar, y ellos también me han ofrecido una visión práctica que me ha permitido a mí concluir que, bueno, que desde la teoría lo tenemos todo muy claro, pero que el mundo real, una vez que estos cuerpos policiales salen a la calle, pues no siempre es tan fácil seguir los consejos que se les puede dar desde el mundo del derecho, o no siempre es tan fácil pues adecuar su comportamiento a los principios que la normativa española establece como marco de referencia para su actuación. Bien, yo voy a ofrecer un panorama general de lo que es el régimen jurídico español, cuál es el marco normativo en el que estos cuerpos policiales se desenvuelven y, bueno, pues los recursos de los que dispone el Código Penal con el fin de proteger, dar una cobertura jurídica al uso de la fuerza por parte de dichos cuerpos. Para ponerlos en situación, tienen ustedes que saber que en España existen diversos cuerpos policiales. Hay cuerpos de carácter nacional, como por ejemplo sería la Guardia Civil, que es un cuerpo militar, pero con funciones de mantenimiento de la seguridad ciudadana. Tenemos también la Policía Nacional. Estos son cuerpos nacionales. Luego, algunas comunidades autónomas, algunas regiones, tienen también sus propias policías. Y luego tenemos las policías locales, que son dependientes de los ayuntamientos, pero que en la materia que vamos a ver están también sometidas a los principios y a los rigores que marca la normativa estatal. Esta normativa, en realidad, pues empieza con el artículo 104 de nuestra Constitución, el artículo que en su apartado primero dice que las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Luego dice, este artículo dice en un apartado segundo, que una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bien, esa ley orgánica, que es la que establece el marco de referencia, el marco de actuación, es la ley orgánica 2/1986 de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y aunque hace referencia a cuerpos de seguridad del Estado, con lo cual en principio parece que no daría cobertura a las policías autonómicas y a las policías locales, lo cierto y verdad es que también le da esa cobertura. Luego las policías autonómicas tendrán también un marco normativo derivado de los estatutos de autonomía de cada comunidad autónoma. Las policías locales tendrán un marco normativo específico derivado de las ordenanzas municipales, etcétera, pero el marco básico de referencia para todos los cuerpos policiales es este que estoy diciendo, el de la Ley Orgánica 2/1986.
Bien, esta ley orgánica, en su artículo 11, establece que las fuerzas del cuerpo de seguridad tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeño de una serie de funciones que no les voy a enumerar. Y para ello, y esto es muy importante, el artículo 5.2d de esa misma ley orgánica es la que autoriza, prevé, contempla la posibilidad del uso de la fuerza. Porque en el caso de los cuerpos policiales no hablamos de violencia, hablamos siempre de uso de fuerza. Y dice la letra D, solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o la de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a los que se refiere el apartado anterior. Bien, ¿qué principios son estos? Pues son los famosos 3 principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. El principio de congruencia lo podríamos desgranar diciendo que exige que la actuación utilizando armas, es decir, el empleo de la fuerza, sea necesaria para cumplir con su función de salvaguarda de la seguridad ciudadana, de protección de la vida, la integridad, etcétera, de otras personas. Por tanto, necesidad entendida en abstracto. El principio de oportunidad, que ha venido interpretándose como la necesidad de que el medio utilizado sea idóneo para el ejercicio de esa función, de esa actuación concreta que tienen que llevar a cabo. Y finalmente el principio de proporcionalidad, que se ha venido interpretando como la utilización o partiendo de la utilización del medio idóneo, es necesario que ese medio idóneo sea empleado de la forma menos lesiva posible. ¿De acuerdo? Así es como se han venido interpretando estos 3 principios que luego tienen su traducción en, como veremos más adelante, en la circunstancia, en la causa de justificación, circunstancia eximente del cumplimiento de un deber que es el que, de cierto modo, da cobertura a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Aparte de la Constitución, aparte de la ley orgánica, aparte de las previsiones contenidas en los estatutos de autonomía o en las normas municipales, existen una serie de protocolos o directrices ya de orden interno elaboradas por el Ministerio del Interior que un poco establecen el marco sobre el cual o al que deben adaptarse las fuerzas y cuerpos policiales a la hora de utilizar las armas de fuego. Y dan una serie de directrices de qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cuando puedan utilizar las armas de fuego, qué precauciones, qué cuidados deben tener con el fin de evitar lesiones accidentales a terceras personas o con el fin de evitar daños innecesarios a aquellos sujetos que realmente se hagan merecedores de la intervención de la fuerza por parte de los cuerpos policiales. Bien, esto como punto de partida. ¿Qué delitos son los que suelen verse desde un punto de vista jurisprudencial? Es decir, ¿de qué delitos en mayor medida se determinan la intervención de la Administración de Justicia derivados del comportamiento de las fuerzas y cuerpos policiales? O lo que es lo mismo. ¿En qué casos o por qué comportamientos delictivos suelen ser objeto de enjuiciamiento los miembros de los cuerpos policiales en España? Sobre todo por homicidios, lesiones y en menor medida, pero también detenciones ilegales, amenazas y lo que tenemos pocos casos son los supuestos de tortura. Casos de homicidio los tenemos como natural, tanto dolosos como imprudentes. Sobre todo suelen ser homicidios imprudentes como consecuencia de una mala praxis del policía a la hora de utilizar el arma de fuego.
Aquí se ha planteado siempre un debate que es muy interesante, que si lo quiere podemos profundizar en él, sobre si estamos hablando de imprudencia simple o estamos hablando de imprudencia profesional. Un debate que sería extrapolable también al caso de las lesiones. Las detenciones ilegales, en aquellos casos en los que se produce una detención, no tanto una detención arbitraria como una detención practicada de forma distinta a cómo la ley de enjuiciamiento criminal dice que deben practicarse las detenciones en España. Luego tendríamos las amenazas que se pueden proferir que se pueden dirigir contra ciudadanos. Luego la tortura. En nuestro Código Penal tenemos 3 modalidades de tortura. Tenemos la tortura indagatoria para obtener algún tipo de información o confesión. Tenemos la tortura punitiva con el fin de castigar al sujeto sometido a tortura por algunas circunstancias. Y tenemos la tortura discriminatoria, basada o que tiene su razón de ser en algún tipo de diferencia del sujeto torturado respecto a la generalidad o la colectividad. Bien, en estos casos, ya digo, no son muy frecuentes. Tampoco sabría decirle si de estas 3 modalidades de tortura, cuál es la que se produce en mayor número, porque ya digo, el problema de la tortura, por fortuna, no es un problema en España. Bien, ¿y de qué forma o qué herramienta contamos desde el punto de vista penal para dar cobertura a la actuación de las fuerzas y cuerpos policiales cuando utilizan la fuerza y en ocasión las armas de fuego? Bueno, tenemos unos institutos penales que todos estoy convencido que conocen, porque nuestro derecho penal y el derecho penal de ustedes es muy parecido. Tenemos, por un lado, una herramienta que es la de la imputación objetiva del resultado. Por ejemplo, cuando se produce un homicidio, cuando se producen unas lesiones, es necesario conectar el resultado que se produce con la conducta desplegada por el policía, en este caso. Y hay ocasiones en las que esa conexión no se puede establecer. Eso ha sido un recurso muy útil en unas situaciones muy concretas que se han planteado en España, las que se conocen como el síndrome de delirio agitado. Es decir, son sujetos que sufren una situación de violencia extrema en un momento, de manera puntual, que obligan a los cuerpos policiales a intervenir utilizando la fuerza y que acaban muriendo. Pero luego los informes forenses ponen de manifiesto que la causa de la muerte no ha sido tanto la fuerza ejercida como este síndrome de delirio agitado que el sujeto sufría. Es un tema bastante interesante y que se puede eludir una eventual responsabilidad penal recurriendo a la imputación objetiva. Pero luego, claro, las 2 grandes líneas de actuación han sido siempre, por un lado, el cumplimiento del deber, la causa de justificación del cumplimiento de un deber, que nuestro Código Penal regula en el artículo 27, y la causa de justificación de la legítima defensa, que nuestro Código Penal recoge en el artículo 24. Y fíjense ustedes que yo la he puesto por este orden: cumplimiento de un deber y legítima defensa, pese a que en el Código Penal nuestro el orden es el inverso. Viene primero la legítima defensa del cumplimiento de un deber. Y ello así porque, siendo cierto que en muchas ocasiones una actuación policial en la que se utilice la fuerza puede ser enfocada tanto desde la perspectiva del cumplimiento de un deber como de la perspectiva de la legítima defensa. Imagínense ustedes, por ejemplo, el uso de la fuerza, el uso de un arma de fuego con el fin de evitar la comisión de un delito violento del que está siendo víctima o va a ser víctima una tercera persona. Nosotros, como policía, utilizamos la fuerza para impedir la comisión de ese delito por otro sujeto. Claro, eso es un caso que puede reconducirse tanto a la legítima defensa como al cumplimiento de un deber. Aunque nuestra jurisprudencia ha venido considerando que en la mayoría de los casos hay excepciones, que estos son situaciones de cumplimiento de un deber. Es decir, ha circunscrito la legítima defensa a los casos en los que la intervención policial se ha llevado a cabo por parte de un miembro de estos cuerpos policiales para salvaguardar su propia vida o integridad física o para salvaguardar la vida o integridad física de un compañero. Pero cuando se trata de la vida o integridad física
libertad sexual, en fin, da igual el delito de que se trate, de terceras personas, de ciudadanos normales y corrientes, por decirlo de alguna forma, la causa de justificación aplicable al caso era el cumplimiento de un deber. Que luego, desde el punto de vista práctico, las consecuencias son las mismas, porque tan exento queda de responsabilidad penal ese miembro de un cuerpo policial recurriendo a una de las causas de justificación como recurriendo a otra de ellas. Y también ya, y con esto termino, para hacer esta primera aproximación, se ha planteado el tema de si en aquellos casos en los que no era posible invocar una causa de justificación, al menos como eximente completa, sí se podría recurrir a una causa de no exigibilidad, como es el miedo insuperable. Bien, el miedo insuperable alguna ocasión se ha planteado, pero la jurisprudencia, teniendo en cuenta que estamos hablando de cuerpos policiales, le presupone un valor a los integrantes de esos cuerpos que evidentemente el miedo insuperable no lo ha venido apreciando como circunstancia eximente de la responsabilidad penal. Bien, yo me detengo aquí, me he ajustado escrupulosamente al tiempo que se me había dado, creo que he lanzado suficientes cuestiones para un posterior debate para que intercambiemos opiniones que nos permitan hacer comparativas entre unos ordenamientos jurídicos y otros, y pues reitero mi profundo agradecimiento por permitirme estar hoy aquí con todos ustedes. Le agradecemos por su intervención, estimado profesor. Recibimos ahora al profesor Jorge Padilla Cordero, reconocido especialista en Derecho Internacional y Políticas de Derechos Humanos. Su exposición desarrollará los estándares interamericanos aplicables a la prevención del delito y al fortalecimiento institucional. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias, Mario. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Ahí por las afirmativas estoy confiado en que así es. Un gusto saludarle, gracias a las autoridades universitarias. Un gusto coincidir también con el doctor Palma, de quien tengo también muy buenas referencias por nuestro amigo en común, Fernando, que es un movilizador de estos espacios incansable. Saben, uno no sabe dónde está Fernando siempre. Yo me pongo a chatear con él y me dice, estoy en Córdoba, nos vemos en Granada, nos vemos en Hamburgo, ahora aparece en el Ecuador. No sé dónde va a estar el 24 de diciembre, pero estoy seguro que trabajando estará. Y esto es también un homenaje a él, porque él intenta siempre llevar estos temas a la mesa y cuesta muchísimo por las agendas de todas y de todos y por también las prioridades de las instituciones. Así que un reconocimiento a la Universidad de Cuenca de que ha abierto este espacio y que qué bueno que se llame el primero, porque eso nos obliga a seguir haciendo. Me alegra mucho también ver un aula de clase tan interesada ahí detrás de Fernando, todo el mundo en sus teléfonos, tomando conciencia, me imagino, de todo, excelente, levantando las notas que van haciendo y las preguntas, en un país que no la tiene fácil en este momento, realmente, como lo es el Ecuador, y llevar estas discusiones al aula de clase, así sea pregrado, es absolutamente necesario para tener una conciencia crítica, saber cuáles son los límites de la legalidad, pero ante todo entender a qué se debe, a qué responde y cuál es el mejor camino que podríamos tomar si es que hay un mejor camino. Y como bien lo dijo el doctor Palma, en la teoría la tenemos muy clara, pero en la realidad en ocasiones nos sobrepasa. Y si se trata de ello, pues América Latina yo creo que es el mejor espacio en donde la filosofía nunca va a dejar de sorprenderse, porque siempre hay políticas de políticas que aparecen y que responden a innumerables contextos y situaciones que no siempre están o de acuerdo con la realidad o van en torno a los principios de legalidad que ello requiere. Un poco dentro de lo que me acaba de mencionar Mario Flores, que agradezco su presentación también, y también de lo que habíamos comentado con Fernando, era traer un poquito el contexto y el estándar, ¿no?, que se ha fijado a nivel interamericano sobre la prevención de la delincuencia o el tratamiento de la delincuencia. Y a mí siempre me gusta hablar de los contextos, ¿no? Y es que también debemos, y nos decía muy bien en la teoría pura penal, ¿no?, como lo acaba de mencionar el doctor Palma,
es bien importante ese abordaje que ha hecho porque nos pone en una sobremesa el deber ser, ¿no? Y lo que tenemos hoy. Y lo que tenemos hoy es un contexto, y se los digo un poco en mi experiencia de andar recorriendo el continente de hace unos 25 años y de trabajar con policías, y que eso siempre ayuda muchísimo, trabajar directamente con los cuerpos policiales para entender cuál es la lógica a la cual ellos se enfrentan. Y digo esto porque es muy cierto que a veces se exige y se exigen respuestas, pero hay, digamos, aristas que no necesariamente responden a esas necesidades inmediatas. ¿Qué es ese contexto en el cual se está hablando de la prevención de la violencia? Muy sencillo, décadas enteras de política reactiva. Décadas enteras de política reactiva donde uno ve los cuerpos policiales pasando incluso de preparaciones, algunos muy buenos, algunas no tan buenas, algunas muy vastas, otras muy técnicas y otras muy prácticas y otras hasta, a ver, concluyendo con cuerpos de orden y seguridad que no son entrenados como policías y los envían a la calle a hacer labores de policía. El ejército, por ejemplo, ¿no? Y eso es muy usual en América Latina. La respuesta a la crisis, la respuesta a la delincuencia exacerbada, la respuesta a los grupos criminales en ocasiones lleva, vean, México es un caso muy claro de cómo incluso fue lanzado el ejército a combatir criminalidad común, ¿no? Y las formaciones son completamente distintas, déjenme decirlo, ¿no? Yo creo que el doctor estará de acuerdo conmigo en que no es lo mismo formar un policía para prevenir la delincuencia, el delito, a una persona que lleva un entrenamiento de guerra para repeler un peligro y eliminarlo, ¿no? Y eso lo ve uno en el tratamiento y en la comisión de violaciones a los derechos humanos, producto del tratamiento de ese restablecimiento o de ese deseo de restablecimiento del orden y la seguridad en nuestros países. ¿Serán políticas transformadoras? Le pregunto yo al aula de clase que veo por ahí conectado. ¿Serán políticas transformadoras las que llevan a un tratamiento adecuado de la violencia y la prevención del delito? Yo tendría mis serias dudas. Creo que más bien reaccionamos como países, ¿no? Reaccionamos a aumentos de criminalidad cada vez más sofisticada, reaccionamos a la participación o la llegada de nuevas tendencias de criminalidad. Y eso también se ve en la forma en cómo reaccionan los aparatos de justicia. Entonces toman medidas restrictivas o medidas privativas, perdónenme, de la libertad utilizando preceptos penales extremos, ¿no? Entonces, ¿qué pide todo el mundo? Cárcel para todos los que infringen la ley. ¿Qué pide todo el mundo? Que todo el mundo se vaya, y perdón que lo vaya a decir en estos términos, que vayan a morir o a podrirse en una cárcel, ¿no? Y de manera indiscriminada se llevan a todo tipo de delitos, flagrancia, el que roba por hambre, el que se roba el atún en el supermercado, la señora que está desesperada y roba por alguna razón para darle de comer a sus hijos, comparte la celda con el gran distribuidor de drogas al menudeo en las esquinas de nuestros barrios y nuestras avenidas. Pero ojo, cuidado con estas medidas privativas de libertad en un uso prolongado que convierte ello en algo ilegítimo. Ya vieron el caso García Rodríguez contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un caso donde 2 personas pasan en prisión preventiva durante 17 años, sin haberse iniciado el proceso siquiera de una audiencia de conocimiento o de vinculación, como le llaman en México. Ojo, 17 años en prisión preventiva. ¿Ustedes les parece que eso es normal y correcto en la impartición o la administración de justicia para una persona que al final no se supo si participó o no participó en un hecho delictivo, pero estuvo 17 años privado de la libertad de manera preventiva, o sea, no juzgada? Ojo ahí, ¿eh? Y como él está también el otro gran caso Soxpantle Tecpil, también contra México, de la Corte Interamericana, que hace un par de años ha emitido estándares bien interesantes al respecto. La Comisión Interamericana también se ha referido a tener cuidado con aquello que la Comisión Interamericana le llama los castigos anticipados en materia de justicia penal juvenil, ¿no? Que son detenciones y privaciones de libertad también en tiempos excesivos, en donde no hay mayor claridad de si realmente estas personas van a ser sometidas a proceso o no, y simplemente cumplen y cumplen, o se les renueva una prisión preventiva de manera recurrente. Y hablando de recurrencia,
parece que nuestra región también está utilizando de una manera, no sé si es desesperada o no, los mecanismos de suspensión de garantías y libertades para la contención del delito, ¿no? O sea, eso lo tenemos de manera muy clara en El Salvador, más de 40 veces, más de 37 veces, perdón, renovado un estado de excepción. Ecuador también ha aplicado estado de excepción. Honduras ha aplicado estado de excepción. Costa Rica, que es mi país y que siempre se decía que era un faro de libertad y de tranquilidad, hoy no lo es tanto, con una criminalidad cada vez más alta y con índices que jamás habíamos tenido. Vamos prácticamente alcanzando los 1000 y resto de homicidios sin haber terminado el año. Eso nunca lo había tenido este país. Y eso nos habla también del fallo de la política pública, de manera de si se previene o no se previene la delincuencia desde lo transformador y no desde lo reactivo. Y ahí, en esas medidas de privación o de restricciones de derechos individuales, también hay que ver que en nombre de pues de esta necesaria seguridad se lleva adelante detenciones sin mediar órdenes de captura. Y ahí hay un estándar bien importante que les invito a repasar, que es el caso Bayarri contra la Argentina. No sé si lo recuerdan, cuando hubo un intento de secuestro de Mauricio Macri, el que terminó siendo presidente de la República. Y en este caso, la Corte Interamericana establece algunos estándares sobre los peligros de las detenciones excesivas, ¿no? Estamos hablando de 2008. Es un caso fallado o adoptada su sentencia en el 2008. No había llegado todavía los dos casos mexicanos donde ya la Corte hace un señalamiento y dice, oigan, cuidado con este tipo de mecanismos que aunque estén considerados en textos constitucionales, no significa que están de acuerdo o que están en concordancia con el derecho convencional, o sea, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con los principios y reglas de tratamiento del debido proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cuestión de analizar cuál es el impacto de las medidas para combatir la criminalidad en el debido proceso, en la administración de justicia, en la reparación de violaciones de derechos humanos, pero yéndonos incluso más atrás, en la forma en que la política pública, si es que podemos hablar de funcionamiento de política pública, ¿no, doctor? Está o no está respondiendo precisamente a estas complejidades que tenemos hoy en nuestro continente. Este contexto también habla de cómo se prepara técnicamente los cuerpos policiales. Bueno, Fernando es policía. Fernando nos puede hablar precisamente de dónde están los hierros o los aciertos en materia de la preparación de las policías. Miren, no voy a decir en qué país de América Latina estuve yo vinculado directamente en la reforma curricular de este cuerpo policial, pero no es aceptable que en honor o en, digamos, o alegando las necesidades, un policía sea graduado y enviado a la calle con una preparación de 6 meses. El doctor Palma ha preparado policía, estoy seguro que se puede estar de acuerdo conmigo de que un policía con 6 meses no tiene lo mínimo para salir a la calle y a entender además contextos retadores. Ya se imaginarán cuál zona del mundo les estoy hablando. Antes de la llegada de Trump al poder, habían caravanas de migrantes, habían dentro de esas caravanas de migrantes personas de colectivos LGBT, habían además personas con discapacidad, personas mayores, todos ellos colectivos que si ustedes los toman pormenorizados en su interseccionalidad de la discriminación múltiple, como llama la Corte Interamericana, requiere una preparación policial de muy alto calibre en enfoque de derechos y por supuesto entendiendo a quién es la persona que tiene al frente. Personas que incluso estaban cometiendo delitos forzados en redes de trata o de tráfico. Entonces responden completamente a otra dinámica de no solamente un cuadro delictivo puro y simple de la comisión de una flagrancia o de participar en un ilícito de manera concreta. Pero estas mismas personas que salían, aunque estaban saliendo con 6 meses de graduados de sus estudios policiales, son personas que después no recibían ningún tipo de actualización para los ascensos. Entonces los ascensos ya eran de carácter político, lo cual va poniendo todavía otro elemento ideológico que le va sumando a la forma de cómo vamos a enfrentar en calle las situaciones reales de comisiones de delito o prevención de la delincuencia. Algo tan espantoso como alguien que me contó de un país caribeño y me dijo, mire profesor, yo es que tengo 30 años en la policía y he ido 2 veces al polígono.
2 veces al polígono. O sea, eso significa que ha ido a entrenar 2 veces tiro y a generar, digamos, como competencias con nuevos tipos de armas, con nuevo tipo de técnica en balística, en manipulación de armas, y eso impacta en algo que decía el profesor hace un momento. ¿Qué pasa con los estándares en materia de uso de armas de fuego dentro de los, digamos, cánones de legalidad, proporcionalidad, necesidad? Y eso también lo debe saber un policía. Y eso es lo que vemos en la calle, ¿no? Manipulación de una situación de estrés, manipulación de una situación de orden público. Agreguémosle protesta social en un contexto de ebullición social. ¿Cómo responden nuestras fuerzas de seguridad? Llegamos con antimotines, disparamos directamente. El estallido de Chile nos enseñó muchísimas cosas sobre ello en su momento. El estallido social también en Colombia nos dio grandes lecciones del uso de la fuerza, el uso de armas de fuego en contextos de protesta social. Ahí hay para quienes están estudiando todavía y para quienes releemos hacemos relectura de realidad, está también la observación general número 37 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que nos habla de cómo se debe de aplicar el uso de la fuerza en contextos de alto nivel de estrés o de alto nivel de ebullición social. Y creo que me estoy acercando al tiempo, Mario, me dirás, pero yo quiero señalar de manera puntual también dentro de lo que ha dicho digamos, el sistema interamericano, cuáles son esos principios, ¿no? Jurisprudenciales claves para la prevención, para la seguridad, para el tratamiento de la delincuencia. Y retomo lo que decía el profesor Palma hace un momento. El principio de legalidad y debida protección judicial. En estos, la Corte ha puesto muchísima atención en que cualquier medida restrictiva de derechos, incluida la detención preventiva, esté claramente establecida en la ley y sujeta a control judicial efectivo, evitando arbitrariedades. Señalar este tipo de cosas, gente, no es repetir lo que ya se escribió, es entender de que en nuestros países estos principios parece que se nos han olvidado en nombre de emergencias, de emergencias de contención o de atención directa al crimen organizado. Un crimen organizado cada vez más sofisticado, con utilización de redes transnacionales mucho más amplias, que incluso a veces los cuerpos policiales no se comunican entre sí a nivel regional, y que efectivamente plantean nuevos retos a esta forma del tratamiento. La proporcionalidad, la necesidad, las garantías procesales mínimas, como por ejemplo el habeas corpus, la tutela judicial efectiva, revisiones judiciales oportunas de las detenciones, que tengan por supuesto una perspectiva pro persona, que son esenciales para que las políticas de seguridad y prevención del delito se ajusten a la protección de derechos. Casos, hay bastantes. Hay uno sobre el que la Comisión Interamericana en su momento conoció, el caso Hernández Rojas y familia. Y ojo, este es bien interesante porque es contra Estados Unidos. Es la muerte de un migrante mexicano allá por el 2010 como consecuencia de un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de la patrulla fronteriza, el CBP de los Estados Unidos. Golpizas, descargas eléctricas, falta de atención médica adecuada, pese a haber sido reducido y desarmado en su momento. La Comisión Interamericana habla de que el uso de la fuerza fue ilegal, innecesario y desproporcionado. Vean cómo se aplica en clave de violación los principios ya abordados también por el doctor Palma. Y que el Estado incumplió la obligación de prevenir y sancionar tales actos. Como resultado, como recomendación, la Comisión recomendó abrir una investigación, sancionar a los responsables y garantizar la reparación integral a la familia. Hay un caso de represión y uso desproporcionado de la fuerza en Venezuela ante la Corte Interamericana. Es el caso llevado, digamos, iniciado por la Comisión y llevado ante la Corte. Se llama el caso, o se denomina el caso 12.582 contra Venezuela. Es parte de las manifestaciones, de la represión dada en las manifestaciones del año 2002. De nuevo, uso ilegal desproporcionado de la fuerza letal. Y le pide la Comisión a la Corte Interamericana que declare la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos con relación al uso de la fuerza. Y ahí podríamos mencionar otros casos que coinciden en esta visión, que coinciden en esta perspectiva, que son verdaderas guías para que los estados tomen en cuenta y vía control de convencionalidad no se repita la comisión de violaciones de derechos humanos.
Esto, y con esto termino, Mario, esto no es romantizar la teoría, es entender cuáles son los elementos mínimos en los cuales el Estado está obligado a circunscribir su acción. Una acción que no es solamente de represión. Esto tendremos que estar hablando con política pública educativa, con política pública de desigualdades, con política pública de trato a personas migrantes y sus familias, de otras diversidades humanas que convergen en el Estado y que, por supuesto, requieren, de nuevo, una preparación policial, una preparación desde el Estado, una administración de la justicia con una perspectiva de derechos humanos. Mario, creo que me pasé un par de minutos y te pido una disculpa por ello. Le agradecemos, estimado profesor, por su intervención. Recibimos ahora al doctor César Felipe Curi. Actualmente se desempeña como magistrado del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, Brasil, quien presentará un estudio de casos sobre las acciones integradas de prevención del conflicto escolar y el rol emergente de los tribunales en Brasil. Solamente tengo que hacer una aclaración. El doctor César Felipe Curry está utilizando la cuenta del profesor Fernando, es por ello que se encuentra el nombre cambiado en él. Adelante, profesor Fernando. Muchas gracias, Mario. César. Me gusta, primeramente, pedir excusas por mi español. Hablo muy mal español. Pienso que vosotros tenéis que tener una cierta comprensión con mi forma de expresión de mi exposición. Me gustaría primero cumprimentar mi querido amigo Enrique Pozo Cabrera, rector de la Universidad de Cuenca, mi amigo Fernando Alvarenga pela invitación, cumprimentar los ponentes